A través de una grieta podemos llegar a contactar esa primer alma. Adentrémonos en los misterios de la conciencia, en los misterios de la cultura, en los misterios de la sociedad y en los misterios de esto que llamamos realidad. Los invitamos a mirar, a ver, a sentir, a escuchar a través de esa grieta de lo increado. Bienvenido a la grieta de lo increado. En este momento no podemos atenderlos. Nuestros representantes están todos ocupados. Feliz carnaval, don Berlanda. Don Berlanda. ¿Cómo le va? ¿Qué dice usted? Acá andamos. Me gustó la música que dice. ¿Le gusta? No, sí, no lo de puedo acción. creer. ¿Sabe qué? Me sentí como James Bond. ¿Sí? Me pareció esa música donde va corriendo el muchachito y se va tirando por los edificios así. No sé, me trajo ese recuerdo. Mire usted, es una banda alemana. Ya que Don Viegas está en Alemania, trajimos una banda alemana para arrancar, es Color Haze. Ya hemos pasado alguno que otro tema. Una banda muy buena, se las recomiendo. ¿Cómo anduvo pasando este fin de semana larguísimo, eterno, infinito de carnaval en la ciudad? Tranquilo, nada, o sea, refugiado. ¿No se disfrazó de nada? ¿No salió? Sí, me disfrazo ahora con el programita ese programita, ¿cómo se llama? De Book, el que hacen la imitación. He visto un montón de esos videos. Perdonen, a ver. No sé si los oyentes conocen, hay un programa que está de moda ahora que se llama Das Smash. Das Smash. Sí, exactamente. He visto unos videos prohibidos del Dr. Berlanda. Sí, increíble. Juego con mi hija con esos videos. Sí, veo, no deberían salir a la luz esos videos. No, ni mucho menos viralizarse, porque creo que sería el inicio del fin. Sí, uno trabaja con el nombre. Pero bueno, más allá de eso, tiene una beta actoral, Berlanda, realmente increíble, ¿eh? Usted debería ser actor. He sido actor en algún momento. ¿Cómo? ¿Otra nueva que no conocía? Sí, he sido actor. ¿Y sabe quién me ha dirigido? ¿Quién Un conocido periodista de esta ciudad de Rosario, que era en ese momento, hacía las veces de director de teatro. A ver, empezamos a hacer 2 obras. Dígame. 2 obras, una no se estrenó y una sí. ¿En qué época estamos hablando? Y estamos hablando de década del 90, creo, fines del 80, década del 90. Hace más de 20 años. Sí. En una hice de reverendo, se llamaba El Reverendo la obra. Y usted era el protagonista. Y la otra, que no se terminó estrenando, se iba a llamar A la Hora de los Basureros. Mira ¿Sabe quién era el director? Y lo estoy diciendo en serio, no es broma. A ver. Mi gran amigo y reconocido periodista y ahora candidato a no sé bien qué, creo que es diputado provincial, Carlos del Frade. Carlitos del Frade que nos ilumina con su voz la cortina de inicio de la grieta de lo increado. Exactamente. Otra beta que no conocía suya, ni de Carlitos tampoco. Él como director y yo como actor, ¿sí? No deja de sorprenderme usted, Berlanda, constantemente. ¿Qué tenemos para hoy? Hoy tenemos un tema, vamos a ver cuántos programas le podemos dedicar, porque realmente creo que es una puerta de entrada para tratar muchísimos temas, y vamos a hablar precisamente de la serpiente. El símbolo universal presente en todas las culturas, de todos los tiempos, de todos los rincones del planeta. Chan chan. Y que representa, yo lo venía pensando, cómo en cada cultura viene a representar, si lo representan de distintas maneras, pero quiere decir lo mismo, es una representante de la serpiente, del conocimiento.
cómo en nuestra cultura occidental particularmente, y creo yo a partir de la Biblia, ha sido emparentada la imagen de la serpiente con, digamos, uno de los aspectos. El aspecto del maléfico, del mal, del pecado, de lo malo, cuando en realidad para la mayoría de las culturas, como decíamos, viene a representar el conocimiento, entre otras tantas cosas, simboliza también de alguna manera el tiempo, el ciclo de los tiempos, esta particularidad que tiene la serpiente de cambiar su piel y de simbolizar el renacimiento, el dejar atrás viejos aspectos de uno y tomar una nueva etapa, pasar a una nueva etapa. Sí, usted sabe que esto que usted dice es así, o sea, la serpiente, inclusive la idea da para muchos temas, porque podemos ir con el tema de la serpiente, podemos ir desde lo concreto y que uno puede, y real, que uno puede verlo en las distintas tradiciones, como usted dijo, desde las primeras civilizaciones hasta las civilizaciones amazónicas, o sea, siempre aparece representada la serpiente y siempre, digamos, relacionada justamente con el conocimiento. Vamos a tocar el tema, hay algunos autores que pueden dar alguna cuenta de esto para tratar de encontrar una explicación, y también el tema de la serpiente y esta cuestión universal hasta nos puede llevar a algo que a mi criterio ronda lo fantástico, ¿no? Así es. Que tiene que ver con esto que está, y lo mencionamos porque está en boga últimamente, hay un montón de videos en YouTube hablando sobre el tema, y que tiene que ver con el tema de la serpiente como símbolo de una raza reptiloide que hubiese dado origen a la humanidad y que figura justamente a partir de las obras de Sechara Sechin, que es un autor que interpreta los códices sumerios, y ahí habla de los Anunnaki, que serían unos dioses extraterrestres, digamos, y cómo hay toda una literatura con respecto a seres reptiloides que manejan la humanidad y demás. Es decir, la interpretación, vamos a hablar de la interpretación mitológica, la interpretación concreta de por qué la serpiente quizás fue utilizada como símbolo universal, por qué aparece en todas las culturas, y también en algún momento vamos a hablar de esto otro que es fantástico, pero como está en las redes, bueno, vamos a dar nuestra opinión al respecto. ¿Sabe dónde empieza todo este tema de la serpiente? A ver, ¿por dónde quiere empezar? Y por el principio. Y en el principio eran las tinieblas. Sí, eran las tinieblas, según dice el Génesis, pero lo concreto es que las primeras manifestaciones que uno puede encontrar a elementos serpentinos y a la serpiente concretamente tiene que ver con lo que fue la primera civilización. La primera civilización, como todos sabemos, se desarrolló en el valle de la Medialuna, las tierras fértiles entre el Éufrates y el Tigris, que fue la civilización sumeria, hace aproximadamente unos 5.000 años o 5.000 años antes de Cristo, donde fue justamente la primera civilización que dejó registro a partir también de la escritura de tipo cuneiforme, que fue la primera escritura que tiene como registro a la humanidad. Y allí una de las deidades, justamente, fíjese usted qué curioso esto, ¿no? Una de las, si bien los sumerios tenían distintas deidades, cada una representada también con los elementos de la naturaleza, uno de los dioses, el dios creador de los hombres y el dios civilizador, Enki, tenía forma de serpiente. Y esto es bastante interesante porque al otro lado del mundo, en una de las principales civilizaciones que fueron las del Valle de México y la civilización también de lo que es la península de Yucatán, aparece su héroe civilizador emparentado con el tema de la creación de la humanidad y con darle la sabiduría y todo también en forma de serpiente, que es justamente Quetzalcóatl, la serpiente emplumada para la zona de lo que es el Valle de México, y Cuculcán para lo que es la zona de la península de Yucatán. Esto es muy interesante porque también hay la parte de, después lo vamos a explicar cuando entremos más en el tema de los pueblos de aquí americanos, pero es muy interesante ver cómo
En Sumeria, la primera manifestación de la serpiente asociada a un dios también aparece en la India, también aparece en Lejano Oriente. Es justamente una serpiente, pero también asociada justamente a la creación del hombre y como héroe civilizador. Y de alguna manera, también, usted hablaba recién de nuestra cultura occidental, que obviamente se nutre de lo que fue Sumeria. En toda esa zona, después de Sumeria, vino Asiria, Caldea, después vino Babilonia, y posteriormente ese conocimiento se trasladó a Egipto. Y también de allí, de todo ese conocimiento que tuvo su origen en Sumeria, que los sumerios ocuparon gran parte de todo este territorio, y su influencia también llegó justamente con el correr de los tiempos a las primeras civilizaciones como la egipcia. Justamente de allí es donde toman de esos textos, porque también está representado, como lo hemos dicho algunas veces, toma parte la Biblia. La Biblia con sus libros sagrados, uno de ellos el Génesis. Mucho de lo del Génesis está tomado en parte de lo que eran textos sumerios antiguos. De hecho, justamente el pueblo hebreo, que era un pueblo nómade en aquel momento, fue esclavo de Babilonia y también fue esclavo de Egipto. Entonces de allí fueron nutriéndose también parte de la cultura hebrea con ese conocimiento, y de allí surge también el tema del Génesis. Otra representación interesante que tiene que ver con la serpiente es un símbolo que también curiosamente es representado en numerosas culturas, y es el Ouroboros, que es esa representación de una serpiente muerde su propia cola, o una representación también a veces de la serpiente con patas o dragón, con alas, que muerde su propia cola, y que justamente simboliza el ciclo eterno de las cosas y esta cuestión de la naturaleza de un eterno retorno, la naturaleza cíclica de las cosas, ¿no? Donde de pronto todo tiene un ciclo que comienza nuevamente y simboliza el tiempo y la continuidad de la vida. Usted sabe que justamente un Ouroboros, una de las primeras representaciones de Ouroboros fue encontrada en el 2300 a.C. en el sarcófago dibujado de la pirámide de Unis, en Egipto, que fue una de las primeras pirámides. Siempre que nombramos el tema del Ouroboros y el símbolo de lo que representa en cuanto al tiempo y a los ciclos, de que todo, como decía usted, el eterno retorno, de que todo vuelve, inicia y concluye, y cada conclusión es un nuevo inicio. Es algo que nuestra cultura occidental, particularmente con la concepción lineal del tiempo, ha roto, lo hemos tratado en otros programas, ha roto y ha generado una de esa gran fractura con la naturaleza. Se ha perdido, hemos perdido, a diferencia particularmente lo podemos ver nosotros con los pueblos originarios, tiene esta otra concepción que a uno le da, si quiere usted, un poco más de tranquilidad o esperanza con respecto a cuando suceden cosas malas, de que en realidad es todo parte del proceso de la vida y de la muerte, y que así debe ser. Este gran pecado, digamos, que el capitalismo en los últimos años, en las últimas centurias, ha hecho con nuestra civilización occidental, esto del tiempo lineal, como decíamos, que lo mejor está por venir, que hay que trabajar y más y más y más para conseguir lo bueno que está por venir, cuando en realidad es constantemente estamos viviendo durante el día, durante el año, ciclos constantes de inicio y fin, digamos, con si quiere usted el día y la noche, las estaciones, la vida, la naturaleza constantemente se mueve en estos ciclos. Es que en realidad, pese a que nuestra cultura occidental habla de un tiempo lineal, de hecho nos manejamos con un tiempo lineal, lo cierto es que cuando hablamos constantemente o en una mesa de café, si se quiere, permanentemente estamos hablando de ciclos.
Permanentemente estamos hablando de que, bueno, hoy me tocó la mala, pero ya va a venir la buena, o ya estoy en la buena y ya me estoy pensando qué es lo que me va a venir la mala. Hablamos de ciclo en la economía, este famoso mito o no tan mito que existe en nuestra Argentina, que cada 10 años se produce algún despiole y tenemos que estar con alguna corrida o que pasa algo, desde el corralito hasta la cancelación de los plazos fijos en la época de Menem, o sea, ciclos de 10 años en nuestra economía, o sea, permanente, digo esto que son cuestiones de lo cotidiano, sí, y que aparentemente nada tienen que ver con la cuestión más trascendente que puede representar el Ouroboros, la serpiente mordiéndose la cola, o esta representación de un ciclo permanente, algo que empieza y termina permanentemente, y que se vuelve a empezar y que vuelve a terminar, pero en lo cotidiano, pese a nuestro tiempo lineal, también nosotros sabemos de ciclos y pensamos, en realidad nuestro pensamiento más profundo es en ciclos, ¿no? Así es. En cosas que tienen un comienzo y que tienen un fin y que se vuelven a repetir. Y hablábamos antes de la representación de que nuestra... Estábamos hablando de... No, veo que tiene algo ahí estábamos hablando particularmente de nuestra cultura occidental, de lo que tiene que ver con el Génesis. Claro, y justamente le decía que parte de la bibliografía, o parte, mejor dicho, de los libros sagrados que tienen que ver con el origen de nuestra cultura judeocristiana, fueron tomados por el pueblo judío y por el pueblo hebreo de textos sumerios, que fueron los primeros, que posteriormente fueron modificados por los textos babilónicos, y después por el pueblo egipcio. Y una de las cuestiones muy importantes que tiene que ver el tema del Génesis es justamente el famoso tema de... Hola amigos de la grieta de lo increado, acá el doctor Viegas. ¿Cómo le va, doctor Chinaski? Doctor Berlanda, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? Sé que el martes pasado deben haber estado hablando del tema Tesla. Muy bueno, me lo perdí, no pude escucharlo aquí desde Múnich, la capital de Bavaria. Y ya pronto a tomar el tren para ir a Bruselas, Bélgica. Les envío un gran saludo. Tenemos varias noticias aquí de la vieja Europa y seguramente vamos a hacer algún programa dedicado a aquel rey loco Ludwig II de Baviera, donde estuvimos en el castillo de Neuschwanstein, en el castillo de Hohenschwangau. Y bueno, y también estuvimos en Rothenburg ob der Tauber, una ciudad medieval donde está el Museo de la Navidad, entre otras cosas. Es decir, una escapada a la Europa, mejor dicho, a la Alemania romántica y mitológica. Hemos estado también en Innsbruck, Austria, donde pudimos visitar el Museo del Arte Popular Tirolés, donde también hay muchas supersticiones, incluso todavía hoy en día muchos mitos populares de la época rural, todavía incluso hoy en día siguen en algunas aldeas sobreviviendo, ¿no? Les envío un abrazo grande. No sé cuál es el tema que van a tratar en el día de hoy, en este martes, pero desde aquí, desde Múnich, Alemania, con una cerveza en la mano y el televisor que escuchaban recién, que no se entiende nada, les envío un fuerte abrazo. Chao, gente. Nos vemos el próximo programa. Un abrazo para todos los fanáticos y la audiencia en general. Chao, Ojo con la cerveza. Qué bárbaro. Veo que usted me dice que yo solo me meto por la grieta y Viegas también se metió ahí en el medio, ingresó violentamente. Consiguió el código, Viegas, ya va a ver a la vuelta. Mire qué atrevido, como se mandó sin pedir permiso, nada acá. Entró directamente. Qué bárbaro, ¿eh? La verdad que me sorprende. ¿Usted Viegas también viaja así? No, de esa manera no. Pero tiene que aprender, yo le voy a enseñar. Sí, usted tiene un par de truquitos para pasarme. A mí me gusta eso que usted hace, que sale de un lado y aparece en el otro. Sí. O estoy en dos lados a la vez. Sí, bueno, eso ya lo veo más complejo. Sí, ya lo hizo 2 veces. Pero para arrancar, me gustaría aparecer en otro lado de la Tierra. Bueno, yo lo voy a enseñar, no es tan complicado. ¿Y puede aparecer también, por ejemplo, sale de acá en otro tiempo? Lo he hecho también. ¿Y se puede ir para el pasado o para el futuro? He ido para el pasado y para el futuro. ¿Para el futuro también? Sí, me he visto en el futuro.
¿Y qué vio? La verdad me vi vestido de blanco, como una especie de traje de médico, de blanco. Muy bien, riéndome, muy feliz. ¿Tenía muy la barba contento. Ya? Me imagino que para... No, todavía no. Tenía la barba así, más cana, larga. Estaba con barba, pero no esa barba así ya tipo mandarín, ¿no? Tipo mandarín, ¿no? Pero sí, uno va para adelante, para atrás. Sí, he ido, ¿sabe con quién he estado? ¿Con En quién? alguna época. ¿Con quién He vive? estado tomando unos tragos con Carlitos Gardel. Ah, ¿en serio? Sí. Con razón usted. Por eso me gusta el tango, porque yo he estado con el Estamos morocho de contando- Abasto, concretamente. Hemos estado ahí charlando en una mesa de café. Pero eso lo voy a contar en otro programa. No, sí, por favor. Se lo voy a Bueno, contar pero más quiero adelante. que me enseñe los primeros trucos de salir y entrar en otro Yo lugar. se lo enseño, Después quédese de lo del tranquilo. Después viaje, cuando salimos sí. lo charlamos. Le estaba contando, ¿Qué me estaba- le sí, estaba antes que se contando meta antes que Viegas? se metiera Viegas, le estaba contando de esto de que el pueblo hebreo tomó de Sumeria, de Egipto, textos, y con lo cual fue construyendo sus propios libros sagrados, como por ejemplo partes del Génesis. Y en el Génesis hay algo muy interesante para ver con respecto al tema de la serpiente. ¿Por qué decimos que es muy interesante? Porque estamos hablando de que la serpiente es considerada en todas las culturas como símbolo de la sabiduría. Así es. Menos en nuestra cultura occidental, donde de pronto toma la apariencia de Satanás, del diablo, del demonio, del mal, que justamente él lleva a los hombres al pecado, esto lo hemos hablado en otros programas, y que obviamente confronta concretamente con Jehová, que era el Dios de los hebreos. Pero esto podríamos darle otra lectura, como ya lo hemos visto, porque en realidad la serpiente también, si le queremos dar una interpretación en la Biblia y en el Génesis, tiene una misión o tiene una apariencia, uno puede interpretarla como símbolo de la sabiduría. Porque ¿sabe lo que hace la famosa serpiente maldita que la tienta a Eva en el Génesis? ¿Sabe lo que hace con los hombros, con el hombre? ¿Qué hace? A ver. Le hace abrir los ojos para que el hombre pueda alcanzar el conocimiento. Ese en realidad es el pecado entre comillas original, y que eso está perfectamente plasmado en el Génesis, concretamente capítulo 3, versículo del 2 al 5, donde no solamente demuestra que en realidad lo que hace la serpiente es abrirle los ojos al hombre al conocimiento, sino que también demuestra que esta deidad de la Biblia, tan omnipotente, omnipresente y demás, no era tal como lo representaban. Es más, era hasta mentiroso. ¿Cómo es eso? Justamente, y dijo a la mujer, le dice la serpiente, con que Elohim ha dicho, ¿no habéis de comer de ningún árbol del vergel? Y respondió la mujer a la serpiente, del fruto de los árboles del vergel podemos comer, pero respecto del árbol que está en medio del vergel, ha dicho Elohim, que es otro nombre de Jehová, ¿no? No comáis de él, ni lo toquéis, para que no muráis. La serpiente dijo a la mujer, no moriréis, desde luego. Es que Elohim sabe que el día en que comáis de él, abrirán vuestros ojos y os haréis como dioses, sabedores del bien y del mal. No como Dios, sino como dioses, sabedores del bien y del mal. Obviamente Eva comió del fruto, y al comprobar que no caía inmediatamente fulminada por la maldición de Yahvé, se lo dio de comer a Adán, y allí, como dice la Biblia, fueron abiertos sus ojos y vieron que estaban desnudos, y así justamente se corrieron a cubrirse para ver porque habían descubierto que estaban desnudos. Es decir, no solamente abrieron los ojos para saber del bien y del mal, sino que también se dieron cuenta que estaba desnudo, y de allí pudieron procrear, porque no sabían justamente lo que tenía que ver con el sexo. O sea, fíjese la importancia de la serpiente en lo que tiene que ver también con el conocimiento y con la creación de la humanidad. De hecho, hay otro párrafo que es muy interesante,
tener en cuenta, que es que justamente Jehová pregunta en un momento, Adán, ¿dónde estás? Le pregunta, ¿dónde está? Lo que Adán responde, he oído tu ruido en el vergel y he sentido temor, pues estoy desnudo y me he escondido. Yahvé, que parece no enterarse de nada, replica, ¿quién te ha indicado que estaba desnudo? ¿Has comido al caso del árbol que te ordené que no comieras? Y aquí se pone en tela de juicio esta cuestión de omnipresencia y omnisapiencia de Yahvé, de esta deidad, donde no sabía que habían comido, no sabían qué habían hecho y no sabían dónde estaba. Y de hecho, bueno, cuando se entera, los maldice, a Eva le dice, parirás con dolor y al hombre te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y de hecho también le dice a la mujer, y esto lo habíamos hablado en programas anteriores, será sometida a la voluntad de él. O sea, bien machista, le dice que la mujer, digamos, tiene que estar siempre sometida al hombre. Pero aquí queda de manifiesto dos cosas, que este texto habla de una deidad, generalmente o muy probablemente un dios tribal. Se mezcla en la Biblia esto cuando dice seréis como dioses, porque parte del texto estaba visto con todos estos pueblos que también tenían muchos dioses, claro, porque tenían que ver con cada uno la representación de la fuerza de la naturaleza y algunos dioses tribales. Y esta cuestión de la serpiente apareciendo claramente aquí como la que le da el conocimiento al hombre para que pueda abrir los ojos. No vamos a entrar aquí en este otro tema que habíamos tocado en otro programa de la famosa manzana que no es tal y que muy probablemente se trate de una sustancia enteógena, de abrir los ojos y de conocer la sexualidad. O sea que la serpiente aquí también aparece, pero más en forma, digamos, oculta, si se quiere, en todo el texto, también como síntesis de sabiduría, ¿no? Así es. Y de la sexualidad también. Y de la sexualidad. Y de la sexualidad. Es el inicio de los dualismos. El inicio de los dualismos, es decir, hombre, la cuestión mujer, de bueno, malo. Sí. Y a su vez, justamente los opuestos complementarios, como así también es un símbolo universal que aparece, ¿no? Berlanda, ¿quiere que nos metamos en una zona experimental con la música? Metamos en una zona experimental, ya que no está bien. Ya que no está la policía del pensamiento. Sí, el sensor de la música, dele nomás. Este fin de semana tuve el gusto de ver, estuvo en Rosario por primera vez una banda cordobesa de la ciudad de Córdoba, Argentina, que se llama Sur Oculto, que realmente me dejó impactado, entusiasmado. Sinceramente no, me dejó sin palabras. Mire que yo he visto infinidad de recitales, pero la verdad que lo que se vivió en el Café de las Flores este fin de semana con Sur Oculto fue increíble para todos los que estaban ahí. Nadie lo podía creer, lo que se veía y lo que se escuchaba. Es un trío, a ver, por ponerle un nombre si quiere, de jazz rock experimental, bajo, batería y teclados. Increíble la conexión que había entre los músicos. Traje un tema que ahora nos va a poner nuestro DJ del último disco editado de Sur Oculto, que quiero compartir con ustedes. Cierren los ojos y agárrense fuerte.
cómo impactan los fenómenos culturales en nuestra sociedad? Reflexiona con nosotros en La Grieta de lo Increado. Se encuentra el yerno con la suegra y le dice: suegra, ¿usted cree en la reencarnación? Por supuesto que creo, le dice la suegra malísima. ¿Y qué le gustaría hacer en la otra vida? Me gustaría ser una serpiente. No, repetir no vale, le dice. Cuando todo era nada el principio. Increíble coordinación, Cristian. Muchas gracias. Lo que están escuchando es la respuesta de nuestro operador a la música que traje, que no le gustó para nada. Nada, sacude la cabeza. Muy experimental. Realmente, gente, la próxima vez, o donde sea que estén escuchando, si toca Sur Oculto, vayan, porque no se van a arrepentir. Escuchamos este temazo 81-24 Liverpool de su último disco, que es del año 2011. Volvemos. ¿A esto de la suegra o de la serpiente? Un toque de amor francés. Usted sabe que yo le decía anteriormente que el tema de la serpiente, esto da para mucho. Vamos a ir salpicando con distintas cuestiones porque realmente, como decíamos al principio, es un tema sumamente interesante que tiene un montón de facetas, y quizás una de las facetas que no la vamos a hablar hoy, muy probablemente en el próximo programa, o cuando veamos cuántos programas vamos a ir hablando de esto, seguramente los va a sorprender, porque hay un autor que da una explicación bastante coherente a por qué la serpiente en todas las culturas representó justamente a la sabiduría y al conocimiento, fundamentalmente. Y me estoy refiriendo al antropólogo Jeremy Narby, que escribió un libro que se llama La serpiente cósmica, y que él lanza una teoría del por qué todas las culturas tienen las representaciones serpentinas, a veces serpientes también entrelazadas y demás, y con que dos cabezas, sí. Con dos cabezas, y que, bueno, serpiente bicéfala, y que él explica muy bien en este libro, ¿no? Le decía que esto toca todas las culturas. Una de las culturas que toca también es la cultura china. Ajá. Y en China, que justamente comenzó la cultura china en un momento que estaba en su pleno apogeo la civilización sumeria, en el año 2800 a.C., los chinos ellos tienen, los orientales tienen emparentada también a la serpiente casi con el dragón, digamos. Claro, con los reptiles. a eso voy, justamente, es una representación también de una serpiente muy particular, pero lo cierto es que la historia de China dice que los primeros humanos, fíjense aquí que vuelve a aparecer de nuevo la figura de la serpiente como creadora o de la raza humana, o dando un mensaje, digamos, a la civilización. Dice que los primeros humanos fueron creados por una diosa antigua llamada Nukua. Y aquí viene el tema, era medio dragón y medio humana. El Ji Qing, que es un libro chino muy antiguo, dice que los dragones y los humanos vivieron durante un tiempo en armonía y se casaron y se mezclaron justamente entre ellos. Y usted sabe, esta cuestión de los dragones, no solamente en China hasta el día de hoy, digamos, justamente se hace la festividad, de hecho hace unos días fue la festividad del Año Nuevo chino, y una de las características de representación de ese Año Nuevo chino es justamente el tema del dragón, ¿no? Claro. que aparece. ¿Y sabe hasta dónde llegó el tema del dragón? Y esto es muy interesante, y le voy a contar una historia, porque a veces quizás no es muy conocida, y que tiene que ver con un autor irlandés que publicó un librito en el año 1897 y que fue muy conocido y llega hasta el día de hoy. De hecho, hizo que hubiese múltiples películas, series, creó toda una mitología en torno a esto. ¿Y sabe a quién me estoy refiriendo? ¿Usted se está refiriendo al señor Bram Stoker? Me estoy refiriendo al señor Bram Stoker. ¿Y qué escribió el señor Bram Stoker? Drácula. ¿Cómo terminamos hablando de Drácula? ¿Cómo terminamos hablando de Drácula? ¿Y cómo terminamos hablando del conde Drácula?
ni más ni menos porque Brad Stoker basó su historia del Conde Drácula en un personaje real que fue justamente, es más, que tiene estatuas levantadas allí en la zona de Transilvania, concretamente en un lugar que se llamaba, en un país que se llamaba no muy lejos del Mar Negro, en lo que es ahora Rumania, que se llamaba Valaquia, y que luchó contra los turcos. Es considerado un patriota, es aquel que defendió de las hordas turcas que venían a tratar de invadir, y él justamente se plantó con su ejército allí en Valaquia y defendió a su pueblo. Y estoy hablando ni más ni menos de el llamado Vlad el Empalador. Así es. O Drácul. ¿Y sabe por qué? En definitiva, Draculea, él firmaba justamente con el nombre de Drácul, que significa hijo del diablo, y mejor dicho, hijo del dragón. Porque ni más ni menos que su padre, él era hijo de Vlad Drácul, que fue justamente iniciado en la vieja Orden del Dragón por el emperador del Sacro Imperio Romano en el año 1431. El emblema de toda su familia justamente era un dragón con las alas extendidas y colgando de una cruz. Vlad II llevaba este emblema y las monedas mostraban justamente el símbolo del dragón, y todos los miembros de su tribu tenían como, de su familia, tenían como escudo de arma justamente el símbolo del dragón. Por eso en realidad Drácula, más que hijo del diablo, es hijo del dragón, hijo de la Orden del Dragón. De allí el nombre de Drácula, que después tomó Bram Stoker y lo transformó en un vampiro. Es decir, que la imagen de la serpiente voladora, en definitiva un dragón, es un ser mitológico, mezcla de reptil con alas, como también lo vamos a ver en América, con la serpiente emplumada, Quetzalcóatl o Kukulcán, y justamente también se extendió por Europa con esta Orden del Dragón. Lo que sí falta contar es por qué de pronto se mezcló la idea de este soberano de allí de la zona de Transilvania, con el tema de la sangre y con el tema del vampiro y con el tema de justamente un demonio, digamos. Porque en realidad lo que utilizaba Vlad Drácul, Vlad hijo del dragón, o Vlad II, de Valaquia, para luchar contra el imperio turco, era justamente el terror. Y eso lo hacía a partir de cómo fue su nombre. Su nombre, que fue justamente ni más ni menos que Vlad el Empalador, tenía que ver porque él utilizaba como elemento de tortura y de terror el empalamiento de aquellos prisioneros. De hecho, llegó a empalar más de 20.000 personas a la entrada de la ciudad, y dejaba los cuerpos que se pudieran ahí. Y de hecho, justamente en 1461, Mohamed II, que fue el conquistador de Constantinopla, que justamente no era ningún bebé de pecho, digamos, se horrorizó tanto cuando quiso llegar allí a la capital de Drácula, Tangoviste, que pegó media vuelta y dejó que la campaña la siguieran gente cercana a él, porque lo que se encontró fueron más de 20.000 de sus hombres empalados allí a la entrada de esta ciudad, ¿no? De allí que fíjese usted cómo, digamos, esta imagen de la serpiente, del dragón, de la sangre, llegó hasta nuestros días con esta obra de Brad Stoker. Estamos sintiendo, ¿qué pasa? Hola gente de la grieta de lo increado. Otra vez. ¿Cómo les va? No entendían nada porque estamos pasando la televisión aquí de Bruselas, pero no del lado francés, que se entendería un poquito más quizás. Estamos pasando la televisión del lado de Flandes, donde hablan en neerlandés, y realmente se entiende mucho menos que cuando estábamos en Múnich. Un abrazo para el doctor Berlanda, otro abrazo para el doctor Chinaski. Aquí en Bruselas estuvimos disfrutando con un pequeño paseo por la ciudad medieval de Brujas. Todo un tema también para tratar, este tema de la cuestión medieval,
de la cuestión romántica hablábamos de los castillos también, donde les mandaba saludos desde los castillos de Alemania. Y bueno, está toda esta cosa de el rey loco Ludwig II, que les había comentado. También estuvimos aquí en Brujas, en el Museo del Chocolate, espléndido museo con toda la historia del chocolate, y donde nos venimos a enterar también cómo, a través de un libro que vamos a llevar, en una expedición que ha hecho esta gente del Museo del Chocolate de Bruselas a Panamá, han hecho una expedición con los indios Cuna, donde todavía el cacao se utiliza en formas chamánicas, ¿no? Bueno, otro tema para tratar algún día con mucha extensión, el tema del chocolate. Bueno, acá en Bruselas y en Brujas es impresionante la cuestión de la chocolatería. Y por otro lado tenemos también todas las leyendas medievales, justamente en Brujas, ¿no? Bueno, les mando un abrazo grande. Mañana estamos haciendo una escapadita a París y el próximo martes voy a estar con la querida audiencia de La Grieta de lo Increado. Sé que hoy van a hablar de la serpiente. Bueno, les mando un saludo en neerlandés. Un abrazo grande para todos. Chao, Viegas. Ahí va, ¿eh? Zeer erudiet, slim en belezen en een studiebol. En het was een lange tijd onduidelijk of die wel of niet het bedrijf in zou gaan. Aguante La Grieta. Chau, chau. Chau, hasta la chau. vuelta, hasta el regreso. Chau. Si no se cae el avión. Qué bárbaro este Viegas. Estaba en Múnich hace un ratito y ahora estaba en Bruselas. Sí. O sea, él en el mismo tiempo, digamos, del programa, estuvo en dos lugares espacio-temporales distintos. Sí, definitivamente se está perfeccionando mucho, Viegas. Sí, ese truquito no lo conozco. Me parece que yo se lo enseñé y ahora me superó. Me parece que sí. Encima. Y fíjese, el Museo del Chocolate. Sí, pero fíjese que estaba hablando de las cuestiones medievales, de Brujas como ciudad medieval. Sí, eso estaba justo pensando. en el momento que estábamos hablando nosotros también de 1400 y pico, que era la época medieval también, en la cual estaba también Drácula, o Vlad Tepes. Vlad Tepes el empalador, ¿no? Así que también escuchó y se metió justamente en ese momento. Qué bárbaro. Viegas, increíble. Más le vale Viegas que traiga chocolate allá. No sé cómo, Sí, pero más le vale. Sí, lo único que falta es que no traiga nada. Va a estar en serios problemas, don Viegas. Que por otro lado, como también ya lo dijimos alguna vez en el programa, este Museo del Chocolate que hacía referencia a Viegas, en realidad es un museo de una bebida que fue en su momento originaria de aquí de América, y justamente la palabra chocolate no es ni más ni menos que una palabra náhuatl, una palabra azteca, chocolatl, que era lo que tomaban los emperadores aztecas, lo tomaban bebido, y justamente la palabra chocolate deriva de ese náhuatl, chocolatl. Náhuatl, del que justamente también hacíamos referencia. La serpiente tiene un rol fundamental. Y no cualquier serpiente, una serpiente emplumada. Una serpiente emplumada. Que da para hablar un programa entero de lo que es la serpiente emplumada para los antiguos mexicas. Y vamos a contar una historia. En realidad, los aztecas, que fue la última civilización a la cual llegaron, una civilización que curiosamente tuvo muy pocos años de vida. Fue fundada la capital de México, Tenochtitlán, en 1325, y en 1521, luego de un asedio de más de un año, cayó finalmente en poder de los españoles de la mano de Hernán Cortés. Los aztecas, decía, era la última civilización que llegó al Valle de México. Habían llegado muchos pueblos antes, y que el dios principal de este pueblo nómade, que venía bajando desde lo que sería el sur de Estados Unidos, norte de México, emparentados con algunas tribus también de allí, los Sioux, los algoquinos y demás, que también tienen su nombre deriva de la palabra serpiente. Ellos venían bajando de allí, pero su dios principal no era justamente la serpiente, sino que su dios principal era Huitzilopochtli, el dios del sol, pero fueron adoptando la sabiduría y el conocimiento de unos pueblos anteriores a ellos. Y estos pueblos anteriores a ellos, fundamentalmente uno, que ellos llegaron a la zona del Valle de México, concretamente unos 23 kilómetros de lo que es
la actual ciudad de un poquito más de 23 kilómetros, son casi 50. Usted anduvo por ahí, ¿eh? Sí, varias veces, gracias a Dios. México realmente lo quiero mucho y sí, anduve varias veces por ese lugar. Y justamente le decía que a unos kilómetros, que en aquella época eran distancias bastante grandes, se yerguen lo que es la pirámide del Sol y de la Luna, de lo que fue una de las civilizaciones antiguas de México, que fue uno de los grandes imperios que dominó todo lo que fue el Valle de México, dominó parte de las costas también del estado de Veracruz, inclusive llegó a tener comercio y tuvo algún contacto también con la civilización maya. Ahora vamos a contar parte de esta historia. Y en este lugar, que se llama Teotihuacán, lugar que los propios aztecas bautizaron como ciudad donde el hombre se convierte en Dios. Nosotros ya hablamos de eso en un programa, que muy probablemente Teotihuacán haya sido un centro ceremonial donde se consumían enteógenos al estilo de lo que era Eleusis en Grecia. Estos enteógenos muy probablemente, y por representaciones que hay en toda la ciudad de Teotihuacán, hayan sido hongos, los famosos hongos de María Sabina, los hongos psilocíbicos. Lo cierto es que en Teotihuacán no solamente se encuentra la pirámide del Sol y de la Luna, sino que se encuentra otro templo que hoy día particularmente es un templo que ha llamado la atención de los arqueólogos porque se encontró un túnel que va, hablamos en el programa de la noticia que se había no llegado a lo que sería la cámara funeraria principal, pero sí en el camino donde había más de 20.000 estatuillas y demás, y elementos también marinos, que hablaba de la comercialización, piezas de jade, que es nada más ni nada menos que el templo de Quetzalcóatl. ¿Y qué es el templo de Quetzalcóatl? Es el templo de la serpiente emplumada. Y de hecho este templo se caracteriza, y uno puede verlo cuando está allí en la ciudad de Teotihuacán, se caracteriza porque tiene en todas sus... son como escalinatas, no escalinatas, son como... si fuesen una pirámide, pero como una pirámide escalonada, digamos, como si fuese una pirámide escalonada, que hay una de las fotos justamente del templo de Quetzalcóatl en la página de La Grieta. Y en estas escalinatas está representado justamente la imagen de un ofidio con plumas, que es nada más ni nada menos que la imagen de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Toda la ciudadela de Teotihuacán, toda la ciudad de Teotihuacán estaba girando, por más que tenía la pirámide del Sol y de la Luna, estaba girando en torno a el templo de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, y a lo que es la filosofía de Quetzalcóatl. Para que ustedes tengan una idea, quizás como decíamos anteriormente, y por qué la serpiente es símbolo de sabiduría, también es símbolo de espiritualidad, ni más ni menos que la representación de Quetzalcóatl, que en realidad es una serpiente con plumas de Quetzal, es la representación del hombre elevándose desde la tierra. Digamos que el hombre primero se arrastraba en la tierra como un ofidio, y luego tuvo alas, luego tuvo plumas de Quetzal. El Quetzal era un ave mítica, pero que existe también, el pájaro Quetzal, pero representaba el espíritu. Entonces la serpiente emplumada representa ni más ni menos que el hombre con alas elevándose espiritualmente una vez que adquiere el conocimiento y la sabiduría. Y usted sabe que este templo de Quetzalcóatl, que da inicio a lo que se llama el Camino de los Muertos en Teotihuacán, un camino, una amplia avenida de más de 2,5 kilómetros de largo, que comunica el templo de Quetzalcóatl termina, digamos, este Camino de los Muertos en la pirámide del Sol. En la pirámide de la Luna, perdón. Sobre el costado está la pirámide del Sol. Y curiosamente también el tema de la pirámide de la Luna, que es la parte final del Camino de los Muertos, que se iniciaría en el templo de Quetzalcóatl, también tiene representada con la femineidad, la luna, el ciclo menstrual, otra vez la cuestión del ciclo, y que también tiene una representación y una identificación con el tema de la serpiente. Y le decía que los aztecas, cuando llegaron, venían bajando de allí, de lo que es el norte de México, se encontraron con esta ciudad, tomaron parte del conocimiento,
que también tenían los otros pueblos que fueron encontrando ya en el Valle de México, y ellos mismos tenían el Templo Mayor, que hoy día se puede visitar, las ruinas del Templo Mayor, que están cerca de la catedral, allí en el antiguo, el actual, México Distrito Federal, y ellos en Tenochtitlán, por delante de ese Templo Mayor que tenía sus dos deidades principales, el sol y el agua, Huitzilopochtli y Tlaloc, por delante tenían otro templo de color blanco, con una especie de casquete en la punta, que era el templo de Quetzalcóatl, donde ellos también representaban a Quetzalcóatl como el que dio la sabiduría y el conocimiento a todos los hombres. Pero este Quetzalcóatl, esta deidad, serpiente emplumada, también llegó a lo que es el estado de Yucatán, llegó a los mayas y llegó en dos formas. Fíjese usted qué curioso esto. La representación de la serpiente como héroe civilizador y como fundador de la cultura llegó en dos oleadas, digamos, a lo que es la zona de la península de Yucatán, donde estuvieron la cultura maya. En una primera oleada llegó con la misma filosofía esta de, si se quiere, elevar al hombre espiritualmente. Es bastante complejo todo esto, lo vamos a desarrollar en algún programa, pero lo concreto es que llegó primero con la representación no como serpiente emplumada, sino como dios serpiente o dios lagarto o dios iguana, que era en la presencia de Itzamna. Itzamna fue una deidad reptilia que tenía un templo en una primera fundación del lugar que se llama Palenque, allí en el estado de Chiapas, sí, donde tiene dos periodos, el periodo clásico, el periodo más antiguo, donde se dice que toda esa ciudad fue fundada, una ciudad Palenque y otra ciudad muy cercana, por Itzamna, que es un dios serpiente y héroe civilizador. De hecho, hay una casa que se llama Casa de las Iguanas también, que es la representación de un primigenio Quetzalcóatl, por decirlo de alguna manera. Y hubo otra oleada civilizadora, aproximadamente en el año 987 antes de Cristo, que llegó a fundar justamente el originario Chichén Itzá, que es, ahora le voy a contar algo, donde se erige un templo, que es el templo de Kukulcán. En esa segunda oleada del año 987, allí sí aparece claramente el culto a Kukulcán, que sería la representación de Quetzalcóatl, significa exactamente lo mismo, pero en idioma maya, serpiente emplumada. Ajá. Y que mire usted qué interesante, hoy se puede visitar y la gente lo puede ver. A tal punto llegó la importancia de la serpiente emplumada en todo lo que es las culturas mexica y la cultura maya, que la pirámide principal que se encuentra allí en la ciudadela de Chichén Itzá, que le vuelvo a repetir, hoy no solamente se puede ver, sino que la gente puede ir a verlo en las fechas exactas, que son el 24 de junio, concretamente el 21, del 21 al 24 de junio, es donde se produce, no me acuerdo si es el solsticio, creo que es el solsticio de, acá es invierno, allá es verano, bueno. Sí. Lo cierto es que en esa fecha, en esa pirámide, se juntan miles de personas para ver este espectáculo, porque es un espectáculo realmente asombroso. A una determinada hora, justamente el sol se pone en una determinada posición, y fíjese usted qué interesante que el sol va marcando en cada una de las escalinatas de esta serpiente 7 triángulos a medida que va pasando por a las 12 y va corriendo por el cielo, a medida que va y el último rayo de sol cae en una cabeza de serpiente que está esculpida en piedra en la parte del inicio de esta escalinata. Ajá. O sea, representa una serpiente que baja del cielo, una serpiente cósmica, con un cuerpo hecho por 7 triángulos, y el último, justamente el último rayo del sol ilumina la cabeza esculpida de la serpiente. Esto actualmente se sigue viendo allí en Chichén Itzá, y es otra representación más de lo que es el culto de la serpiente, en este caso Kukulcán, como serpiente emplumada, representando la sabiduría, el conocimiento a los hombres, y que
se tiene que ver con las mismas culturas que venían, o lo que veníamos hablando de Sumer, Egipto, China, India con la cultura de los nagas. En África también está representada la serpiente, y también nos quedamos amazónica, ¿no? Sí, creo que nos quedaría para el programa siguiente todo lo que es el tema del Kundalini, que dijo en la cuestión de la cultura africana, vudú, que también aparece. ¿Vudú aparece? Sí, también. ¿Pudú el vicepresidente? No, no, y no me extraña, no me extrañaría que aparezca vudú. Agarra a la Harley y va derechito para el África. Aparece en el culto vudú con la representación de la serpiente y el arco iris. Así es, sí. Otro libro para recomendar de Wade Davis, La serpiente y el arco iris. Y ya nos vamos para los zombies. Y usted dijo, sí, y usted dijo algo muy interesante, sí, porque también tiene una explicación real el tema de los zombies, lo vamos a decir en el programa que viene. Y usted dijo algo muy interesante, porque habló de esto, que es de la cultura hindú, que es la serpiente Kundalini, que tiene que ver con esa energía que era representada en forma de serpiente que todos tendríamos en nuestro cuerpo, en nuestra alma, y que justamente hay que despertarla para lograr la elevación espiritual, ¿no? Sí, a Jung le apareció un día a una paciente diciéndole que tenía una serpiente en el estómago, le dijo. Y él al principio se quedó muy sorprendido. Creo que hay algunos videos ahí que, sí, que lo cuenta eso. Bueno, se trata justamente, por lo menos la interpretación que él le dio tenía que ver con esto de despertar esta energía todopoderosa que descansa en nosotros y que de alguna manera hay que despertar. Nos quedó eso, nos quedó la cuestión que algo mencionó de Jeremy Narby. Sí, que es bastante importante, que explicaría por qué de pronto esto aparece como imagen en el inconsciente colectivo, pero que tendría también una razón como elemento, como forma de sabiduría, ¿no? Tendría que ver también, es un arquetipo, de hecho, el tema de la serpiente, el Ouroboros y demás, pero Jeremy Narby da una explicación. Y también la otra cuestión más fantástica de ahí un poco nos vamos a comentar quizás para reírnos un poco, porque en realidad la historia da como una novela prácticamente de ciencia ficción, ¿no? Porque nos hace recordar a lo que eran la serie Invasión B y todo eso. Chamanismo amazónico. Chamanismo amazónico con la representación también de la serpiente, y bueno. Así vamos a seguir. Y ya con la presencia de Viegas, que supongo que se va a materializar. No sé qué va a ser Viegas, pero ya veo que viene plumadamente volando. Cristian, ¿tenés un tema para ir cerrando? Berlanda, ¿quiere mandar algún saludo? Saludos a todos los que nos escuchan, a nuestros oyentes, a Alicia, a Marta, que es una fiel oyente del programa, a Luna, a Alejandro Hugo, que siempre está por ahí, a Karina, a Mónica Luisa García, Negris Peralta, allá a los sureños a Diana y a Mariano, que están siempre del otro lado, José Osvaldo Vázquez Reyes, a Ana Palacios, a Pedrito, Dima, ¿quién más? Ahí por acá un montón de gente estuvo. Gustavo Domínguez, Marcelo Lorenzo, Sabrina de Alessandro. A la doctora y colega Sabrina de Alessandro, un beso enorme a Celeste, que también nos está escuchando como siempre. Nos vamos despidiendo, don Berlanda. La semana que viene volveremos a hacer 3. Y yo quiero que hablemos también, no sé si quiero que me cuente de estas cuestiones conspiranoicas que a mí me gustan mucho, de los reptiloides y todo eso. Por eso le voy a contar en un programa, vamos a hacer un programa especial sobre estas cuestiones conspiranoicas, porque, bueno, es una historia de sangre y terror. Hoy hablamos de Drácula, la semana que viene vamos a hablar de los zombies, que también tiene una base real. Sí, es un libro muy divertido para que lo lean. Wade Davis lo pueden conseguir en cualquier librería de usados, se consigue fácil. La serpiente del arco iris. Ya terminamos hablando de Walking Dead. Sí, y ya la serpiente, símbolo de la sabiduría y de la eternidad, nos va a hacer hablar sin parar. Cortamos acá. Les dejamos un saludo grande a todos. Que terminan de disfrutar lo que queda del carnaval. Un saludo para Cristian también, muchas gracias por operarnos hoy. Está romántico, no se quiere ir usted. No, tengo ganas de decir. Lo que pasa es que, ¿qué quiere que le diga? Yo lo escucho, me pongo en el lugar, porque ya me lo ha dicho mucha gente, que lo escucha, cuando lo escucho hablar tan apasionadamente de sus mexicanos queridos, es hipnótico usted, Berlanda. Mire usted. Creo que vamos a seguir grabando. Salimos ahora y seguimos grabando.
Bueno, nos vamos hasta la semana. Le voy a cortar yo, porque si no, Basta, usted no termina. basta. Hasta la semana que viene. Nos vamos. Chao. Chao. Ahora Sí. hasta aquí llegamos hoy en nuestro viaje. Los esperamos la próxima semana para seguir adentrándonos en la grieta de lo increado.